Good morning, church. We welcome you this morning Buenos días, iglesia. Les damos la bienvenida in the name of the Lord. en el nombre del Señor. We confess that Jesus Christ is Lord, Confesamos que Jesucristo es Señor, that He has come in the flesh, que Él ha venido en la carne and we're going to rely upon Him today y vamos a poner todo sobre Él esta mañana. to use me, Brother Joseph, Para usarme a mí, al hermano Joseph and Sister Nadine Quintero y la hermana Nadine Quintero to bring the Word of God. para traer la palabra del Señor. We're going to be reading today Hoy vamos a estar leyendo out of the book of John, del libro de Juan, chapter 7, capítulo 7, verses 1 through 13. versos 1 al 13. We've been systematically going through the book of John, Estamos yendo en el libro de Juan and last week, Pastor Jesse Austeel y la última semana el pastor Jesse Austell did a great job on preaching on John chapter 6. hizo un buen trabajo predicando en el capítulo 6. So we're now in John chapter 7, Ahora estamos en Juan 7 and that's where we're going to begin. y ahí es donde vamos a comenzar. Let's pray. Vamos a orar. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, anoint us. danos tu unión. Let a fresh anointing come upon your people. Que esa unión venga a tu gente. Give us revelation and understanding, Danos una revelación y un entendimiento. wisdom and knowledge. Entendimiento y también sabiduría. Open your word to us. Abre tu palabra hacia nosotros. Transform our lives. Transforma nuestras vidas. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Praise God. Dale gloria a Dios. Gracias. So the word of God says La palabra de Dios dice así. in John chapter 7, En Juan 7, starting at verse 1, comenzando con el versículo 1. after this, Algún tiempo después, Jesus went around in Galilee. Jesús andaba por Galilea. He did not want to go about in Judea because the Jewish leaders there were looking for a way to kill him. No tenía ningún interés en ir a Judea porque allí los judíos lo buscaban la oportunidad para matarlo. Verse 2. But when the Jewish festival of tabernacles was near, Versículo 2. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos. verse 3, Jesus' brothers said to him, "Leave Galilee and go to Judea so that your disciples there may see the works you do." El 3 dice, así que los hermanos de Jesús le dijeron, deberías salir de aquí y ir a Judea porque tus discípulos vean las obras que realizas. Verse 4. No one who wants to become a public figure acts in secret. Since you are doing these things, show yourself to the world. El número 4, porque nadie que quería darse a conocer actúa en secreto, ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Verse 5. For even his own brothers did not believe in him. El 5 dice, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Verse 6. Therefore Jesus told them, "My time is not yet here, for you any time will do." El 6 dice, por eso Jesús les dijo, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. Verse 7. The world cannot hate you, but it hates me because I testify that its works are evil. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico de sus obras son malas. Verse 8. You go to the festival. I am not going up to this festival because my life has not yet fully come. My time has not yet fully come. El 8 dice, ¿saben ustedes a la fiesta? Suban ustedes a la fiesta. Yo no voy todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. Verse 9. After he had said this, he stayed in Galilee. El 9 dice, dicho esto, se quedó en Galilea. Verse 10. However, after his brothers had left for the festival, he went also, not publicly, but in secret. El 10 dice, sin embargo, después de que sus hermanos se fueron a la fiesta, fue también él, no públicamente, sino en secreto. Verse 11. Now at the festival, the Jewish leaders were watching for Jesus and asking, "Where is he?" El 11 dice, por eso las autoridades judías los buscaban durante la fiesta y decían, ¿dónde se había metido? 12. Among the crowds there was widespread whispering about him.
Some said he is a good man. El 12 dice, entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían, es una buena persona. Others replied, no, he deceives the people. Otros alegaban, no, lo que pasa es que engaña a la gente. Verse 13, but no one would say anything publicly about him for fear of the leaders. Y el 13 dice, sin embargo, por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente. So one thing in these scriptures, Una cosa en estas escrituras, in these passages, en estos pasajes, usually when we're going through scriptures, muchas veces cuando estamos leyendo las we escrituras, see a lot of Jesus talking about commandments vemos que Jesús habla sobre los mandamientos, or things that we should do or things that we should not do. cosas que deberíamos de hacer o no hacer. But there's nothing of that in these passages. Pero en estos pasajes no hay nada así. So for me personally, Entonces para mí personalmente it is a little difficult es un poco difícil for me to preach and to teach. para predicar y enseñar. But the Word of God is powerful. Pero la palabra de Dios es poderosa. And the Holy Spirit is here and He is the teacher. Y el Espíritu Santo está aquí y es nuestro maestro. So as we go through these scriptures, Mientras que vamos con estas escrituras, we will trust that as we look into some of these points that are in these scriptures, vamos a confiar que mientras vemos los puntos en estas escrituras, He will reveal something to us Él va a revelarnos algo that will change our lives que va a cambiar nuestras vidas and cause us to reflect. y hacer que reflejemos. Nobody, no man, No hay nadie, ningún hombre, I believe, yo creo, can bring the full revelation of Scripture. puede traer la revelación completa de las escrituras. Only the Holy Spirit can do that Solamente el Espíritu Santo puede hacer eso. as we continue to study the Word of God. Mientras que seguimos estudiando la palabra de Dios. But I trust He will use us today Pero yo confío que Él nos va a usar hoy to bring forth some truths de traer algunas verdades that we can think about, que podamos pensar, meditate on, meditar en ellas and that will transform our lives. y que va a poder cambiar nuestras vidas. So we're going to go one verse at a time, Vamos a ir una escritura al tiempo and we're going to talk about some things. y vamos a hablar de algunas cosas. So verse 1 says, after this. El versículo 1 dice, algún tiempo después. After this is what? ¿Qué quiere decir algún tiempo después? After this is when Jesus ended in John chapter 6, where Pastor Jesse Steele spoke last week. Esto es después de hablando de lo que habló el pastor Jesse la semana pasada en el capítulo 6. When he gave the message that he is the bread of life, Cuando él dio el mensaje diciendo que él es el pan de vida and that you must eat of his flesh y que tienes que comer de su carne and drink of his blood. y tomar de su sangre. And at that time, many of his disciples left him. Y a ese tiempo muchos de sus discípulos lo dejaron. Only the 12 stayed with him Solamente los 12 se quedaron con él. because it was a hard saying for them to understand. Porque era algo complicado para que ellos pudieran entender. So in my studies, Entonces, cuando yo estoy estudiando, most theologians believe la mayoría de los teologías creen that after that, que después de eso, and now it's saying after this, y ahora está diciendo después de algún tiempo, that Jesus went around in Galilee, que Jesús andaba por Galilea, that he had now been in Galilee for about 3 months. que tal vez él estuvo en Galilea por tal vez 3 meses. And the reason why he went to Galilee, Y la razón por qué él fue a Galilea, the Word of God says, la palabra de Dios nos he dice did not want to go about in Judea because the Jewish leaders there were looking for a way to kill him. Dice que no tenía ningún interés ir a Judea porque allí los judíos los buscaban la oportunidad para matarlo. So just to go back to John chapter 5, So regresando a Juan 5, after Jesus healed the man who had an infirmity for 38 years, después que Jesús sanó al hombre que tenía enfermedades por 35 años, the Jews had threatened that they wanted to kill him. los judíos lo acusaron y lo querían matar. But when the Jewish festival of tabernacles,
Pero faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos. Some versions use, instead of the word tabernacles, Algunas versiones, en vez de usar la palabra tabernáculos, it's called the tabernacle of booths, se llama el tabernáculo de booths or the tabernacles of shelters, o el tabernáculo de shelter, was near. que estaba cerca. And what this was Y lo que era esto was a festival era un festival that they had once a year que tenían una vez al año, that every Jewish man que cada judío hombre, was required to attend, requería que él estuviera allí. especially those who were in a 15-mile radius of Jerusalem, Especialmente esos que vivían de 15 millas alrededor de where the Judea. festival was. Era donde estaba el But festival. they even had an expectation that those in the farthest outer regions were supposed to come to Jerusalem to celebrate this festival. Pero también esperaban que esos que vivían más lejano también llegarían a ese festival. It was a great time of celebration. Era un buen tiempo de celebración. The average population in Jerusalem, En Jerusalén, las personas que están allí aproximadamente, or Judea, o Judea, was approximately about 80,000 people. era como casi 80,000 personas. But during this festival, the population would rise Pero durante este festival llegaban mucha más gente, up to about 500,000 to 1 million people. como 500,000 o 1,000,000 de personas. That's how many people were there. Esas cuantas personas habían en ese lugar. Not ese only tiempo. because all of the men came, No nomás porque llegaban todos los hombres, but the men that were married pero los hombres que estaban casados would bring their families, traían sus familias, their wives and children, sus esposas y sus hijos, because any good husband would not leave them alone because of the potential dangers while they were gone. porque un buen esposo no va a dejar a sus familias y especialmente si habría peligro. And this is why so many people were there. Y esa es la razón por qué habían tantas personas ahí. Now this festival Ahora, en este festival lasted for 8 days. era por 8 días. And what it was about Y de lo que se trataba is for 8 days they would stay in these tents es que por 8 días ellos se quedaban en los tents that they would build around the city, que ponían por toda la ciudad, next to their homes, por sus hogares, wherever they could build them, donde sea que ellos los podían poner, and they would stay in their y tents. se quedaban en los campamentos. And the function and requirement was Y las funciones y los requeritos de eso that for eran 8 days they would focus on remembering era que por 8 días ellos se enfocaran y se recordaran how God was faithful to them, cómo Dios era fiel hacia ellos, even though they were not faithful to God. aunque ellos no eran fieles a Dios. In the Negev desert in the wilderness, En el desierto de Negev, when Moses had led them out of Egypt mientras que Moisés los sacó de Egipto for 40 years. por 40 años. For 40 years, God provided for them manna or food from heaven Por 40 años Dios los proveyó con mana del cielo every day. todos los días. He provided quail, También les daba como pajaritos, He provided water. les daba agua. Their clothing never wore out for 40 years. Sus ropas nunca se dañaron en los 40 años. Their shoes never wore out for 40 years. Los zapatos no se acababan esos 40 años. And they would just think about and meditate and thank God for taking care of them for 40 years in the desert. Y entonces ellos se estaban meditando y se acordaban de cómo Dios los cuidó esos 40 años. Which that generation had to stay in Y esa generación que se tuvo que quedar en esos 40 años because of their disobedience. por su desobediencia. But even though they were only 10 days away from the promised land that God wanted to bring them in, Aunque ellos nomás estaban 10 días de donde Dios los quería llevar, they had to stay in the desert. se tuvieron que quedar en el desierto. And again, I say, in their unfaithfulness, Y digo una vez más, era por su infidelidad. God was faithful. Dios fue fiel. And this is what they would think about, Y de eso es lo que ellos se ponían a pensar, God's faithfulness. que la fidelidad de Dios. Now, I wanted to say, how can we make that relative today? Y quiero decir, ¿cómo podemos hacer eso relativo a este día? How can that benefit us without us
having an expectation to keep the festivals, ¿Cómo puede eso ser relativo hoy en nosotros esperando de esas fiestas? or keep the laws like an Old Testament Jew. O quedándonos con las leyes como lo hacían en el Viejo Testamento. But as New Testament believers Pero como nuevos creyentes that have freedom in que Christ tenemos libertad en Cristo, are not obligated to keep these festivals. no estamos obligados a quedar con esas fiestas. And think we could obtain righteousness by obeying the Ten Commandments. Y pensando que podemos llegar al cielo nomás por obedeciendo los 10 mandamientos. Or all of the other 613 Levitical laws. O las otras 610 leyes en que están en Levíticos. So one thing we can do So, una cosa que nosotros podemos is hacer imagine or think about how this would strengthen their faith by thinking about God's faithfulness for 8 days. es pensando cómo Dios nos puede hacer más fuerte en esos 8 días. So let's think about something we can remember So, entonces hay que acordarnos de algo que nosotros podemos recordar. about how God took care of us Y cómo Dios nos cuidó a nosotros. or intervened in our life O tal vez cómo Él interfirió en nuestras vidas. in somewhere in our life. En alguna manera en nuestras vidas. If we thought about that for 8 days, Si nosotros nos ponemos a pensar en esas cosas por 8 días, I believe it would build and strengthen our faith yo siento que sí va a hacer más nuestra fe. so that the faith challenges that we are going through right now, Así que las cosas que nosotros batallamos ahorita con la fe, our faith would be strengthened. nuestra fe sería más fuerte. That if God was faithful then, Porque si Dios fue fiel en ese tiempo, He is going to be faithful now. Él va a ser fiel una vez más. And that's just a thought. Y eso es nomás un pensamiento. So, verse 3. El versículo 3. Jesus' brothers said to him, "Leave Galilee and go to Judea so that your disciples there may see the works you do." Así que los hermanos de Jesús le dijeron, deberías salir de aquí e ir a Judea, porque tus discípulos vean las obras que realizas. They wanted him to go Ellos querían que él fuera from Galilee de Galilea and go to Judea y que fuera a Judea so that the disciples, para que los judíos, and which disciples is he talking about? ¿y de cuáles discípulos él está hablando? Remember, he's talking about all the disciples who left. Él está hablando sobre todos los discípulos que lo dejaron. So their thoughts is they wanted Jesus to go back Entonces el pensamiento de ellos era que él quería que Jesús regresara para atrás so that he could win back over his disciples that departed from him. para que él pudiera ganarse de vuelta a los discípulos que se fueron de él. And in their minds, Y en las mentes de ellos, they wanted Jesus to do it by Jesus doing works, miracles, signs, and wonders. en la mente de ellos querían que Jesús fuera y hiciera milagros y hiciera obras para traerlos a ellos de nuevo. Verse 4, El versículo 4, listen to their thoughts. escuchando lo que estaban pensando. No one who wants to become a public figure acts in secret. Porque nadie que quería darse a conocer actúa en secreto. Since you are doing these things, show yourself to the world. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. For even his own brothers did not believe in him. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. You see here, we're not talking just about the disciples, Si vemos aquí, no nomás estamos hablando sobre los discípulos, but we're literally talking about Jesus's brothers, pero literalmente estamos hablando de los hermanos de Jesús, the ones that were born after him. los que nacieron después de él. They didn't believe that Jesus was the Son of God. Ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. They didn't believe that he was the Messiah, Ellos no creían que él era el Mesías, but they believed he could do miracles. pero ellos creían que sí podía hacer el milagro. And I think they wanted to ride on his coattails Y yo creo que ellos querían nomás estar allí en las espaldas de él, because they were looking for porque ellos estaban buscando the
acceptance of man que sean aceptados por el hombre. and the popularity of man. Y también ser popular en frente de los hombres. They wanted a big following. Ellos querían que muchos los siguieran. And they wanted to push Jesus to do this Y ellos querían empujar que Jesús lo hiciera so they could take part of it, para que ellos pudieran ser parte de eso. even though the scriptures say Aunque las escrituras nos they dicen did not believe in him. que no creían ellos en él. Therefore Jesus told them, verse 6, Versículo 6, por eso Jesús les dijo, my time is not yet here, for you any time will do. para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. You see, Jesus understands the timing of God. Jesús, él entiende el tiempo de Dios. Jesus wasn't afraid to go to Judea. Jesús no tenía miedo de ir a Judea. It wasn't out of fear that he didn't want to go, No era por miedo que él no quería ir, but he knew the timing of God. pero él conocía el tiempo de Dios. He only did what the Father was doing. Él nomás hizo lo que el Padre estaba haciendo. He only said what the Father said. Él nomás decía lo que el Padre decía. He was completely led by the Father. Él estaba completamente guiado por el Padre. Now, it was the Father's will for one day for him to go to Judea Ahora era la voluntad del Padre que él fuera un día a Judea and get delivered up y que fuera liberado and persecuted y perseguido and put on the cross. y ponido en la cruz. But it wasn't time yet. Pero aún no era tiempo. So we got to understand that the timing of man Entonces tenemos que entender que el tiempo del hombre is different than the timing of God. es diferente que el tiempo de Dios. Though it may be God's will Aunque sea la voluntad de Dios for us to do something, para que nosotros hagamos algo, it might not always be his timing. tal vez no siempre va a ser el tiempo de Dios. So we have to learn how to be intimate with God Entonces tenemos que aprender cómo ser íntimos con Dios and to trust God for his timing. y de confiar en Dios en su tiempo. For one example, Un ejemplo, you may be called to a specific job, tal vez te hayan llamado a un clase de a trabajo marriage. o tal vez casamiento, You might want children. tal vez quieres hijos, You might want to move. tal vez te quieres mover, You might be called to a particular ministry. tal vez un llamado a un ministerio. But is it God's time for you to do it when you want to, however you want to? Pero es el tiempo de Dios hacerlo cuando tú quieras y como tú quieres. So these brothers were like, oh, it's time. Entonces estos hermanos le decían, ya es tiempo. So Jesus said, my time is not yet here. For you, any time will do. Pero Jesús les dijo, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. Let's look at Galatians 4:4. Vamos a mirar a Galatas 4:4. Galatians 4:4. Galatas 4:4. But when the set time had fully come, God sent his son, born of a woman, born under the law. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. See, it was God's will to always send the Son as the Messiah and the Savior. Siempre era la voluntad del Padre para mandar a su hijo a ser el Mesías. We can see that revelation throughout the whole Old Testament. Eso lo podemos ver en todo el Viejo Testamento. But there was an exact time, even though it was the will of God, Pero había un tiempo preciso, aunque era el tiempo de Dios. it was until that set time, Y era hasta ese tiempo que Dios or the puso, fullness of time, o ese tiempo completo, that God chose to bring his Son into the world. que Dios escogió que su hijo viniera al mundo. There was a specific timing. Había un tiempo específico. God's timing is not our timing. El tiempo de Dios no es nuestro I tiempo. want to look at another scripture Quiero ver a otra escritura and something we could learn en algo que podemos aprender. in Joshua chapter 5 verses 1 through 9. En Josué 5:1-9. So it says, now when all the Amorite kings west of the Jordan and all the Canaanite kings along the coast heard how the Lord had dried up the Jordan before the Israelites until they crossed over, their hearts melted in fear,
and they no longer had the courage to face the Israelites. Dice así, en efecto, un gran pánico invadió a todos los reyes amorados que estaban en el oeste de Jordán y a los reyes cananeos de la costa del Mediterráneo. Cuando se enteraron de que el Señor había secado el Jordán para que los israelitas lo cruzaran, no se atrevieron a hacerles frente. So what this story is about, Y lo que está diciendo esta historia, and when you have time, if you don't know this story, y cuando tengas tiempo, si no conoces esta historia, I encourage you to go back to the book of Joshua. te quiero animar que vayas al libro de Josué. And this is when the 40-year-old generation died out. Y este es cuando los de esa generación de los 40 años murieron. Moses had died, Moisés había muerto and God had given Joshua the leadership, y Dios le dio a Josué que él fuera el líder. and he had brought the new generation over the Jordan Y él trajo la nueva generación al río Jordán, to possess the promised land. que ellos pudieran poseer la tierra prometida. Joshua was there with all of his warriors. Josué estaba allí con todas sus personas. It says that these kings, Dice que esos reyes, their hearts melted with fear. que sus corazones tenían miedo, But they heard pero ellos escucharon that, because they heard how God parted the sea porque ellos habían escuchado cómo Dios partió el when mar they came out of Egypt. cuando ellos salieron de Egipto. Well, in man's mind, Pues en la mente del hombre, we would think nosotros pensamos that we would come to the conclusion que nosotros podemos concluir that this is the right time to attack. que este es el tiempo preciso para atacar, Attack the enemy now while he is afraid and shaking in his boots. para atacar el enemigo ahorita que tiene el miedo. And it was the will of God for them to overcome and defeat these enemies. Y era la voluntad de Dios que ellos fueran y que ellos ganaran esa batalla. But look at what God does Pero mira lo que hace Dios. in verse 2. En versículo 2. He says, "At that time the Lord said to Joshua, make flint knives and circumcise the Israelites again. So Joshua made flint knives and circumcised the Israelites at Gibeath Ha'araloth." El versículo 2 dice así: En aquel tiempo el Señor le dijo a Josué, prepara cuchillos de pedernal y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Arato. So if you understand when you get circumcised, Entonces, si tú entiendes cuando te circuncidan, it takes you out of the picture eso te quita a ti de la figura. for a minimum of at least 2 weeks to recover. Por aunque sea 2 semanas, porque tienes que recuperarte. So man would think, let's attack now. Entonces el hombre pensaría, pues hay que atacar ahorita. But God prolongs it. Pero Dios dice que It espere. says, no, first circumcise the man, Dios le dijo, no, hay que primero circuncidar a which los puts hombres. them off another 2 weeks, Que eso los tiró otras 2 semanas atrás. Mínimo. before they could now fight. Antes de que ellos pudieran pelear. So it was God's will to conquer. Entonces era la voluntad de Dios que ganara la batalla. Man might think, let's move now. El hombre puede pensar en su mente, hay que movernos ya. But look how God prolonged it so that it would be in His timing. Pero mira cómo Dios cambió todo para que sea en el tiempo de Él. 4. Let's skip down to verse 9. Y vamos a ir al versículo 9. So Joshua circumcised them and obeyed the Lord. Entonces Josué circuncidó a todos los hombres como dijo el Señor. And in verse 9 it says, Then the Lord said to Joshua, Today I have rolled away the reproach of Egypt from you. So the place has been called Gilgal to this day. Y el versículo 9 dice, llegó el Señor y le dijo a Josué, hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. Por esa razón, aquel lugar se llama Gilgal
hasta el día de hoy. So God had a timing different than what man might do, Entonces Dios tenía su tiempo diferente que el hombre, because God knew he had to remove the reproach first. porque Dios sabía que él tenía que quitar por encima el oprobio de Egipto And circumcise them first. y circuncisar a los hombres primero. Now we don't have the circumcision of the flesh, Ahora no tenemos que hacer la circuncisión de la carne, but we have the circumcision of the heart. pero tenemos la circuncisión del corazón. So there may be things that we want right now, Y tal vez hay cosas que nosotros queremos ahorita. and there may be some pressure from people around us, Y tal vez pueda haber que hay presión de la gente en nuestro alrededor, like Jesus' brothers. como los hermanos de Jesús. Go now. Ve ya. But we must learn from these examples Pero nosotros tenemos que aprender de estos ejemplos, that though it might be God's will, que aunque sea la voluntad de Dios, we have to understand that we must do it in God's time. tenemos que entender que lo tenemos que hacer en el tiempo de Dios. God is working on our character, Dios está trabajando en nuestras características and He may want to work on our character y tal vez Él quiera trabajar en eso en nosotros before He puts us in a certain place antes de ponernos en algún lugar so that we can handle para que nosotros podamos mantener where He puts us. donde sea que es que Él nos ponga. Jesus tells them, the brothers, Jesús le dice a los hermanos, my time is not yet here for you, but for you any time will do. Verse 6. en el versículo 6, el Señor les había, verse 6 en, No, just verse 6. oh, okay. El Señor les había prometido a sus antepasados, I'm sorry, which book? John 7. We're back Oh, at John 7. sorry. Ajá. Por eso Jesús les dijo, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. See, for them, Para ellos, being worldly, siendo del mundo, not believing in Jesus, no creyendo en Jesús, not being saved, no siendo salvados, their time was any time. el tiempo para ellos era cualquier tiempo. And why in verse 7? Y cuando vemos el versículo 7, It says, the world cannot hate you, dice que el mundo no tiene motivos para aborrecerlos. but it hates me because I testify that its works are evil. A mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico de sus obras, que sus obras son malas. You see, Jesus' life Y si vemos es que la vida de Jesús, as the light of the world como la luz del mundo, exposed their sin expone su pecado and testified that their works were evil. y testifica que sus obras eran malas. And they didn't like that. Y eso a ellos no les gustaba. The brothers being unbelievers Los hermanos que no creían and not having light y no teniendo la luz, did not have that impact on the people. no tenían ese impactante en la gente. So we must understand, just like us, Entonces tenemos que entender, así como nosotros, if we are of the world, que si nosotros somos del mundo, the world does not hate us. el mundo no nos odia. But when we are born again and we become children of light, Pero cuando nacemos de nuevo y somos hijos de la luz, we begin to have a life like Jesus comenzamos a tener una vida como Jesús, that exposes sin and exposes evil. que expone el pecado y también las malas cosas. And it's not going to make everybody happy. Y eso no le va a alegrar a nadie. We will offend a lot of people. Vamos a ofender a mucha gente. And that's just part of being a Christian. Y eso nomás es parte de ser un cristiano. Verse 8. El versículo 8. You go to the festival. I am not going up to this festival because my time has not yet fully come. Suban ustedes a la fiesta. Yo no voy todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. After he had said this, he stayed in Galilee. Dicho esto, se quedó en Galilea. 10. However, after his brothers had left for the festival, he went also, not publicly, but in secret. Y el 10 dice, sin embargo, después de que sus hermanos se fueron a la fiesta, fue también él, no públicamente, sino en secreto. Now at the festival, the Jewish leaders were watching for Jesus and asking, where is he? Pero eso las autoridades judías lo buscaban durante la fiesta y decían, ¿dónde se habría metido? Verse 12. Among the crowds there was widespread whispering about him. Some said he was a good man.
Others replied, "No, he deceives the people." El 12 dice, entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían, es una buena persona. Otros alegaban, no, lo que pasa es que engaña a él a la gente. You see, as we look and we see as in the world, Cuando vemos en el mundo, it seems like you have only two choices. parece que nomás tenemos dos opciones. You could believe that Jesus is a good man, Tú puedes creer que Jesús es un buen hombre, or you could believe that he is a deceiver of people. o tú puedes creer que él engaña a la gente. But those two choices Pero esas dos opciones will never get you born again nunca van a hacer que nazcas de nuevo or saved o que te salves so that you can enter the kingdom of God. para que puedas entrar al reino de Dios. You must come to a revelation Tienes que llegar a una revelación only by the Holy Spirit que solo el Espíritu Santo to convict you of your sin, te puede convictir de tus pecados the judgment of sin, y la justicia del pecado and of righteousness, y de la justicia and reveal to you that Jesus is the Son of God, y revelar que Jesucristo es el Hijo de Dios, that he died on the cross, que Él murió en la cruz, that he rose again on the third day, que Él resucitó en el tercer día and he sat on the throne in heaven y que Él está sentado en el trono en el cielo and sent the Holy y Spirit, que Él mandó el Espíritu Santo and that all who believe in him y que todos los que crean en shall Él not perish but have eternal life. no van a morir pero van a tener vida eterna. This is only a work that can happen by the Holy Spirit. Esto solamente es una obra que el Espíritu Santo puede hacer. You can live your life and say Jesus was a good man, Tú puedes vivir tu vida diciendo que Jesucristo era un buen hombre or you could say he was a deceiver, o decir que Él era uno que engañaba. or you could come up with any conclusion of who you think Jesus was O tú puedes traer cualquier conclusión que tú creas que Jesús era or what he did. o lo que Él hizo. But until you come to, like I said, Pero hasta que tú llegas, como dijimos, to the revelation that he is the Son of God, a la revelación que Él es el Hijo de Dios, that he is the Messiah, que Él es el Mesías, only then solamente entonces will you have eternal life tendrás tu vida eterna and have a transformed life. y vas a tener una vida que transforma. And that can only happen by the work of the Holy Y Spirit. eso solo puede suceder por las obras del Espíritu Santo. Who called him a deceiver? ¿Quién lo llamó a él un engañador? Let's look at Matthew chapter 27, verse 63. Vamos a ver a Mateo 27:63. And the Pharisees said when they were delivering Jesus up to Pontius Pilate, Y eran los fariseos que dijeron cuando estaban enfrente de Pilato: "Sir," they said, "we remember that while he was still alive, that deceiver said, 'After 3 days I will rise again.'" Dice, Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo, a los 3 días resucitaré. Jesus had been crucified and he was in the tomb, Jesús ya había resucitado y estaba en la tumba and they were still calling him a deceiver. y todavía lo estaban llamando un engañador. And remember, there were others who called him a good man. Y acuérdense que habían otros que lo llamaban un buen hombre. Well, let's think about there were others in verse 13 Y vemos que habían otros en el versículo 13 that would not say anything publicly. que no decían. So I want to go back to verse 13. Entonces, regresando al versículo 13, And he said, "But no one would say anything publicly about him for fear of the leaders." dice, sin embargo, por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente. I want to challenge you today as a believer. Hoy, como un creyente, quiero ponerte a prueba. Do not be silent because of fear of what the people may say about what you may speak about Jesus. No te quedes callado por temor de lo que pueda decir la gente. Do not have fear of any religious group, No tengas temor de cualquier grupo religioso any people of the world o cualquier persona del mundo who doesn't believe that Jesus is the Son of God. que no crean que Jesús es el Hijo de Dios. Speak about Jesus boldly. Habla de Jesús abiertamente. Do not have fear, No tengas temor and let no one silence you. y no dejes que nadie te calle. I want to say this. Quiero decir esto. The brothers wanted Jesus to do great miracles Los hermanos querían que Dios hiciera muchos milagros at the time that they wanted him to do it. al tiempo que ellos querían. But the time was not yet for Jesus to go to the cross and be delivered and killed
by the Jews, even though he laid down his own life. Pero aún el tiempo todavía no era para Jesús que él fuera y que lo mataran y para que él pusiera su vida para nosotros. Next week, we're going to talk about La próxima semana vamos a hablar sobre how they had no problem with Jesus' works and miracles. cómo ellos no tenían ningún problema con las obras de Jesús y sus milagros, It drew the big crowds, que trajo a toda la gente, but when he spoke his words, pero cuando él hablaba, then they had a problem. con eso sí tenían problema. We saw that last week in John chapter 6, Eso lo vimos la semana pasada en Juan 6, when Jesus spoke the words of God, cuando Jesús habló las palabras de Dios, that he is the bread of life, que Él es el pan de la vida, then you must eat of his flesh que tienes que comer de su carne and drink of his blood. y beber de su sangre, That many of his disciples left him. que muchos de sus discípulos lo dejaron. Now the brothers wanted him to do great works in a big platform where there was a whole bunch of people. Ahora los hermanos querían que Él hiciera muchas obras en frente de mucha gente, Not knowing that one day sin saber que un día they wanted to see miracles. ellos querían ver los milagros. And they wanted to see a miracle when Jesus was on the cross. Y ellos querían ver un milagro cuando Jesús estaba en la cruz. And they were still questioning, Y todavía tenían preguntas. if you're the Son of God, Si tú eres el Hijo de Dios, do a miracle. haz un milagro Wow us. enfrente. Come down off the cross. Bájate de la cruz. But Jesus did something greater than a miracle. Pero Jesús hizo algo mucho más mejor, un milagro más grande. He did something that only God can do, Él hizo algo que solamente Dios puede hacer, which was supernatural. que era algo sobrenatural. He stayed on the cross. Él se quedó en la cruz. And he stayed on the cross for you and for me. Y se quedó en la cruz por ti y por mí. And for anybody out there who is not saved, Y por cualquier otro que esté allá que no está salvo. he stayed on that cross Él se quedó en esa cruz to forgive you and take on all of your sins. para perdonarte a ti y quitarte tus pecados. And he didn't stop there, but he rose again on the third day. Y Él no paró allí, Él resucitó en el tercer día. So I always want to end and give you the opportunity. Entonces siempre quiero terminar y darte la oportunidad. And I want you to, for you believers, question, Y para ustedes que son creyentes, quiero que se pregunten, what do you really believe ¿en qué verdad crees about Jesus? de Jesús? What are you expecting? ¿Qué es lo que estás esperando? What is your outlook and your relationship with God and walking so near to God that you know the timing of God, not just the will of God? Cuando estás caminando con Dios, reconoces el tiempo de Dios y la intimidad que tienes tú con Él. Are you taking the time to remember the faithfulness of God ¿Estás tomando tiempo para reconocer la fidelidad de Dios? so that you can have faith on what you're going through? Para que puedas seguir teniendo fe en lo que tienes. So I want to close this sermon up Entonces quiero cerrar este sermón and give the opportunity y dar esa oportunidad and let you know that Jesus is the only begotten Son of God. y dejarte saber que Jesucristo es el único Hijo de Dios. If you repent for your sins, Si te arrepientes de tus pecados, believe that Jesus Christ creer que Jesucristo died for your sins, murió por tus pecados, believe that he rose on the third day, creyendo que Él resucitó en el tercer día, commit to get baptized, que te cometes a bautizarte and receive the Holy y Spirit, recibir el Espíritu Santo, you too can have the gift of eternal life. tú también puedes tener ese don de vida The eterna. Bible says the wages of sin is death, La Biblia dice que la recompensa del pecado es muerte, but the free gift is eternal life. pero el regalo gratis es la vida eterna. I ask you to come home today. Hoy te digo que regreses. Come as you are. Vente así como estás Admit that you're a sinner. y admita que eres un pecador. Confess with your mouth that Jesus Christ is Lord. Confiesa con tu boca que Jesucristo es Señor. If that's you today, I want to lead you in a prayer. Si ese eres tú hoy, quiero que ores con nosotros. Pray this from your heart. Ora esto con todo tu corazón. Let's pray. Vamos a orar.
Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, I am a sinner yo soy un pecador in need of a Savior. y necesito un Salvador. I don't believe that you're just a good man, No creo que nomás eres un buen hombre and I don't believe that you're a deceiver, y yo no creo que tú eres un engañador, but I believe you are the Messiah. pero yo creo que tú eres el Mesías. And I ask you to come into my heart Y hoy te pido que entres a mi corazón and be the Lord of my life. y que seas el Señor de mi vida. I repent and turn from my sins. Me arrepiento de mis pecados. I believe you rose on the third day, Yo creo que tú resucitaste en el tercer día. and I confess with my mouth that you are Lord. Y yo confieso con mi boca que tú eres Señor. I commit to get baptized, Me cometeo a bautizarme. and I ask right now that you fill me with your Holy Y Spirit. te pido ahorita que me llenes con tu Espíritu Santo. And I thank you for this, Lord Jesus. Y te doy gracias por esto, Señor Jesús. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. I want to encourage you that if you pray that prayer today, Te quiero animar que si oraste esa oración hoy, get into a Bible-believing church métete en una iglesia que estén estudiando la Biblia so that you can grow para que sigas creciendo in your newfound en tu nueva vida intimate y relationship tu nueva intimidad con Dios with a living God, que está viviente, Jesus Christ. Jesucristo. Thank you and have a wonderful day. Gracias y tengan un buen día. God bless you. Que Dios los bendiga.